Buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy bastante bien y espero que hayáis tenido un periodo de descanso agradable. Hoy es martes, bueno, no lo es, hoy es sábado para mí, pero hoy es martes, espero que tengáis un buen inicio de trimestre y, y todo vaya bien. No, no hay novedades sobre cómo avanzará el curso, es decir, si se volverán las clases presenciales en algún punto. Personalmente no lo creo, pero no lo sé. Así que de momento continuaremos como lo estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer en TIC hoy? Hoy y los siguientes días, seguramente 4 o 5 días, pues vamos a hacer un mini curso informativo, ¿vale? Informativo, ojo, sobre el Big Data y sobre un poco el mundo que nos rodea. Vamos a aparcar de momento la programación un poco, ¿vale? Y luego empezaremos a usar otro lenguaje de programación, que es JavaScript, en el que podremos programar aplicaciones para móvil, por ejemplo, ¿vale? De forma muy sencilla. Así que las próximas semanas ya regresaremos a programación y de momento vamos a hacer este pequeño curso juntos, ¿vale? Sobre Big Data. Entonces vamos a ver una serie de vídeos, yo os iré comentando cosas y vamos allá. Yep. Bueno, básicamente vamos a hacer el curso este de Educaixa. Más que un curso, es básicamente como una especie de web informativa en la que vamos a tener una serie de vídeos y una serie de infografías que nos van a relatar un poco cómo funciona el mundo del Big Data, para qué sirve, qué aplicaciones tiene y cómo está revolucionando el mundo que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una serie de vídeos y vamos a ver una serie de infografías y las vamos comentando. ¿Alguien que no tenga smartphone? Esto vende para atrás. ¿Sabías que estés donde estés y vayas donde vayas, te encuentras rodeado de datos? La tecnología ha avanzado tanto que ahora casi todo el mundo puede usar un ordenador o un móvil. ¿Conoces a alguien que no tenga smartphone? Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ya que a través de Internet podemos acceder a casi cualquier tipo de información. ¿Pero eres consciente de la cantidad de información que generas tú? En tu día a día vas dejando un rastro de datos sin darte cuenta. Cuando subes una foto a Instagram o grabas un vídeo con tu móvil, cuando googleas una palabra o cuando utilizas tu abono transporte. Ahora multiplica eso por cada persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de información de la que estamos hablando? La mayoría de los datos acumulados en todo el mundo se ha generado en solo 2 años. En un día se publican en prácticamente cualquier periódico más palabras de las que una persona del siglo XVIII leía en toda su vida. Hay casi tantos bits de información en todo el mundo como estrellas en nuestro universo. De la población mundial, más de la mitad tiene un teléfono móvil de algún tipo. Y de estos, una gran cantidad son smartphones, con los que se envían billones de mensajes escritos y de voz, así como millones de imágenes y vídeos a diario. Los usuarios de apps dedican una cantidad considerable de tiempo a la semana al uso de aplicaciones. Compara esto. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13. Internet 4. El iPod 3. Y Facebook tan solo 2. Hoy en día el número de usuarios activos de Facebook supera a toda la población de China. Esta revolución se ha producido gracias a la tecnología. En la era analógica, la recopilación y el análisis de datos eran muy costosos y consumían mucho tiempo. El superavance llegó cuando los ordenadores pudieron empezar a procesar la información que antes tenían que leer las personas. A lo que estamos viviendo se le llama la revolución de los datos masivos. Y prepárate, esto no ha hecho más que empezar. Vale. Bueno, ya habéis visto. Utilizamos una grandísima cantidad de datos y vamos a aprender un poco más sobre ellos.
La sensación que tengo sobre, por ejemplo, redes sociales es que utilizáis mucho más otras redes sociales, por ejemplo Instagram, que por ejemplo Facebook. Facebook, a pesar de que quizá no sea la que más utilicéis, pensad que vino hace 11 años y un poquito más. Y bueno, la cantidad de usuarios que tiene es inmensa. Y pensad en que Instagram quizá es una manera de compartir un poco cosas, quizá no exactamente igual que en Facebook. Facebook se pueden compartir más realmente. Pero a pesar de que no es tan moderna, la utiliza mucha más gente que tiene un rango de edad mayor que vosotros. Yo ya no uso Facebook prácticamente para nada, pero hay muchísima gente de mi rango de edad o más mayores que utilizan Facebook y también jóvenes. Entonces, pensad que una inmensísima cantidad de gente utiliza, por ejemplo, esta red social, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginad la gran cantidad de datos que se tienen que almacenar. Bien, si miramos aquí, fijaos, aquí tenéis que entre los años más o menos 2015, alrededor de 2015, había unas 3.200 millones de personas conectadas a Internet, que eso ha subido a 4.000 millones de usuarios, que es más de la mitad de la población mundial en 2018. Es una inmensísima cantidad. Fijaos que esto es la actividad de la red en un minuto. Aquí tenéis, por ejemplo, pues 350.000 tweets por minuto, 29 millones de WhatsApps por minuto. Es decir, es unas cantidades inmensas, 3,8 millones de búsquedas por minuto. Y se transfieren, o sea, por minuto unos 639.000 gigabytes. Es mucho, ¿vale? Aquí tenemos un interactivo. Vamos a verlo. Que os dice que vamos a ver un poco cómo funcionan los datos, qué son los datos, qué es esto de gigabytes, etcétera. Esto creo que ya lo sabéis porque ya lo hicisteis en el primer trimestre, pero no viene de más recordarlo, ¿vale? Un bit, que es la unidad básica de almacenamiento de datos, y un byte, que son 8 bits. Si seguimos, un kilobyte serían 1024 bytes. Esto sigue, un megabyte, son 1024 kilobytes. Luego tenéis el gigabyte. Luego tenéis el terabyte, el petabyte, el exabyte y el zettabyte. Hay más, pero no tiene ahora mismo mucho sentido poner más, la verdad. Bien, fijaos, si venimos aquí, pues el byte es la unidad básica, equivale a un carácter, una letra, un espacio, un número. El kilobyte ya equivale a una frase de texto. Un megabyte ya es, pues fijaos, un libro de 500 páginas o un minuto de grabación en MP3. 20 diapositivas en PowerPoint. Gigabyte o terabyte ya son un poco en qué se miden los discos duros. Fijaos que dice que equivale a unas 300 horas de vídeo. Petabyte, pues son un montón de imágenes digitales. Los exabytes, fijaos que ya dice que equivale a la mitad de la información generada en todo el mundo en el año 1999. Es decir, que en 1999 se generaron 2 exabytes o 2048 aproximadamente petabytes en todo el planeta. Y finalmente zettabyte, bueno, aquí dice que un zettabyte es un volumen de información inimaginable. No me parece muy inimaginable, la verdad. Lo mismo dijo Bill Gates. Bill Gates es el creador de Microsoft. Y bueno, Microsoft y Windows y un poco los PCs como los conocemos, ¿no? Al menos la mayoría de usuarios. Y dijo que con 64 kilobytes sería suficiente, ¿no? Para el planeta. Y fijaos que ahora 64 kilobytes son 64 frases, ¿no? Diríamos. Es decir, obviamente antes no se utilizaban los archivos que se utilizan ahora y se podía almacenar mucha información en solo 64 kilobytes, pero no, ¿vale? Teniendo en cuenta que ahora una imagen hecha con vuestro móvil, con cámaras de gran resolución, etcétera, ya ocupa, por poner un ejemplo, 10-15 megas, que estamos aquí, pues 64 kilobytes, ¿cómo que no? Vale. Ok. Vamos a ver.
Aquí tenéis una serie de píldoras que son los datos, ¿vale? Pues básicamente los datos va a ser todo aquello que describa, ¿vale? Algo, bueno, ya sea en internet o lo que siga, o lo que sea. Por ejemplo, aquí nos comenta que tenemos una serie de lápices y que podemos saber de qué colores son, cuántos hay, qué sirven para colorear, cuáles están más gastados, cuáles no. Entonces, todo eso son datos distintos sobre estos, ¿vale? Tenemos datos cuantitativos que se pueden medir en números, como por ejemplo cuántos hay, o cuántas líneas hay aquí, fijaos, en el lápiz. Esas cosas se pueden medir y son cuantitativos. Y luego hay otros que son cualitativos, que son por ejemplo el color o la forma no se puede medir, ¿vale? Esos son datos cualitativos. Todo eso se puede almacenar. Luego tenéis los metadatos, ¿vale? Los metadatos, básicamente, fijaos, cuando subimos nuestras fotos a internet, estamos subiendo también toda la información que éstas contienen. Y lo mismo pasa con nuestros comentarios de Facebook, por ejemplo, la fecha, la hora, el sitio de publicación. Fijaos que hay muchas veces que hacemos una fotografía y tenemos activado la geolocalización de la fotografía. Es decir, que para, digamos, permitir que las aplicaciones a las que subimos nuestras fotos nos puedan decir de forma automática dónde estamos, permitimos que se almacenen una serie de datos como puede ser la geolocalización. Todo eso son metadatos. Yo quiero subir una fotografía, pero la fotografía lleva además una serie de metadatos como a qué hora se ha hecho, la fecha, el sitio, etc. Bueno, aquí hay metadatos de distinta índole, ¿vale? Fijaos que tenemos, según la función, que es más importante o más interesante que lo de arriba, pues tenemos administrativos para gestionar y administrar recursos digitales, descriptivos que describen e identifican recursos de información, por ejemplo de la fotografía, estructurales, etc. Más. Cuando los datos se vuelven inteligentes, pues fijaos que toda esa cantidad de información no serviría de mucho si no estuviera bien almacenado y clasificado y analizado. Por ejemplo, todos esos datos que tiene Google, ¿vale? Le permiten que cuando introducimos mal una palabra en una búsqueda, Google nos la corrija, ¿vale? Bien porque tiene una serie de diccionarios y bibliotecas de palabras bien escritas, ¿vale? Y también porque lo compara y analiza con la inmensa cantidad de búsquedas similares que se hacen en Google. Lo mismo pasa con Amazon. Amazon nos muestra unos productos que pueden ser interesantes según lo que hayamos comprado antes, por supuesto. En función de lo que vamos consultando en internet, fijaos que nos van apareciendo anuncios relacionados. De repente nos aparecen anuncios en YouTube o anuncios en Instagram o anuncios en una página web cualquiera que tienen relación con aquellas cosas que hemos estado mirando últimamente. Todo eso es el Big Data. Todo eso son datos que nosotros vamos enviando por internet y que van utilizándose para acercarse más a nosotros o para hacer una experiencia más personalizada, al final, para vender más, desde luego. Aquí tenemos, por ejemplo, Spotify, que elabora una lista semanal de canciones según nuestros gustos. Por supuesto, en función del género que escuchéis, pues esa semana de canciones, digamos, o esa lista semanal, pues será de un lado, de una cosa a otra. Fijaos que aquí nos habla de las 4 Vs, hay más, pero bueno, que hablan de un gran volumen de datos, ¿vale? Fijaos que dice que las 24 horas del día se generan datos y que la producción se dobla cada 40 meses. Cada 40 meses significa que en un día se generan más datos de lo que han existido en los últimos 20 años. Bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Hay que cogerlo un poco leyendo bien, pero no significa que, por ejemplo, hoy se haya generado más que ayer y anteayer y etcétera, porque no se dobla cada día, ¿vale? Se dobla cada 40 meses, pero bueno, fijaos que esto que nos decía, que los zettabytes era un almacenamiento o una cantidad de datos inabarcable o inimaginable, pues tened en cuenta que si cada 40 meses se va a doblar la producción que hacemos de datos, pues obviamente tan inimaginable no es. Velocidad, básicamente a qué velocidad se mueven los datos, ¿vale? Y a qué velocidad yo puedo, digamos, hacer el análisis de datos o consultarlos. Variedad, fijaos que tenemos aquí una distinción entre datos públicos, de administraciones públicas, o datos privados, o datos comunitarios, ¿vale?
o datos, los quantified self, que son datos obtenidos y proporcionados por las propias personas que miden y cuantifican sus comportamientos y acciones. Son, por ejemplo, los datos que yo genero en mi smartband, por ejemplo, sobre mi pulso o sobre mis pasos. Y luego veracidad, que los datos obtenidos deben ser fiables, íntegros y auténticos, ¿vale? Bien. Y finalmente aquí tenemos datos contra el virus H1N1. Esto es una cosa que se utilizó desde Google en el 2009, digamos. Nos vino la gripe aviar, creo que fue, la H1N1, no estoy muy seguro. O igual aquella era la A1, no lo sé, no me acuerdo. El caso es que, fijaos que en Estados Unidos los Centros de Control y Prevención de Enfermedades pidieron a los médicos que avisaran de nuevos casos de gripe, pero este se propagaba a mayor velocidad de la que se detectaba, como pasa un poco con el coronavirus. Dice, la transmisión de la información era lenta, por lo que la enfermedad no dejaba de propagarse. Entonces, ¿qué hizo Google? Dado que Google recibe más de 3.000 millones de búsquedas diarias y todas son archivadas, y hay una ingente cantidad de información disponible para analizar y comparar, tomó los 50 millones de términos más comunes que buscan los ciudadanos norteamericanos y, básicamente, cruzando los datos de las búsquedas y los datos de los enfermos de gripe de 2007 y 2008, pudieron dar con un modelo matemático que les permitiera predecir la propagación de la gripe casi en tiempo real. ¿Vale? Es decir, podían saber más o menos de qué manera se iba extendiendo, porque la gente que tenía síntomas, en lugar de ir al médico, buscaba en Google. Entonces, Google podía monitorizar esas búsquedas para elaborar un mapa que dijera que cómo se iba propagando la enfermedad en Estados Unidos. Os dice que este método no es perfecto, en la actualidad no se utiliza, pero desde luego sí que sirvió para que las autoridades sanitarias supieran más sobre el virus, ya que la gente buscaba síntomas de manera que podían comparar qué síntomas pertenecían a esta enfermedad y cuáles no, etc. Es decir, muy interesante. Muy interesante. Vale. Y ahora vamos a ver cómo viven, dónde viven y cómo viajan los datos, ¿vale? Sabemos que los datos son unidades de información, pero ¿dónde se almacenan estos datos? ¿Son invisibles? ¿Flotan en la nube? No, todos los datos se encuentran en los servidores, que son ordenadores con procesadores muy potentes y una supermemoria, que transmiten información a dispositivos digitales como nuestros ordenadores personales o smartphones, a la vez que almacenan los datos procedentes de estos. Otra peculiaridad es que se pueden reparar o manipular sin apagar su sistema, ya que trabajan 365 días al año las 24 horas del día. Se entiende como nube virtual el espacio intangible donde se almacenan todos los datos, pero realmente se almacenan en grandes infraestructuras llamadas centros de datos que cuentan con la maquinaria necesaria para almacenar y procesar grandes cantidades de información. Suelen ser instalaciones de proporciones equivalentes a varios campos de fútbol. La industria de la información tiene un impacto medioambiental tan grande como el resto de industrias de gran consumo. Por ejemplo, comprar un libro digital en lugar de un libro en papel es más rápido y eficiente, pero eso no significa que sea ecológicamente sostenible. ¿Sabes cuánta energía consumen los centros de datos en un año? Esta cifra no incluye los routers, los cargadores de batería de nuestros ordenadores y teléfonos, ni la fabricación de las ingentes cantidades de productos digitales del mercado. No olvidemos que todo consume, aunque se trate de energía, y que dicho consumo es perjudicial para nuestro entorno. El número de instalaciones nuevas que se crean en todo el mundo no deja de crecer. La nube está aquí para quedarse, pero no es invisible. Hablar de la nube ha sido una forma interesada de mantener en secreto las repercusiones medioambientales de esta industria. Los centros de datos tienen una enorme importancia y han pasado del anonimato a ser símbolo de un nuevo poder. Tener su control puede ser comparable a poseer pozos de petróleo o reservas de oro. Pero por suerte empieza a surgir una nueva generación de centros en los que importa la sostenibilidad medioambiental. En 2008, Google presentó un posible modelo de centro de datos flotante que funcionaría de manera autónoma en alta mar, alimentado por la fuerza del viento y el movimiento de las olas. En Suecia, Facebook cuenta con un centro en Luleå, en el límite del Círculo Polar Ártico. Pero lo que estos centros tienen en común son las personas necesarias para operar, entre 25 y 40 trabajadores.
Con suerte, en el futuro los centros de datos serán enormes almacenes donde no se necesitará luz, porque los robots se encargarán de su mantenimiento. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Bueno, aquí tenéis más o menos cómo se almacenan todos esos datos, ¿vale? En centros de datos que tienen un montón de servidores que son básicamente ordenadores súper potentes y súper, digamos, con una gran capacidad de almacenamiento. Fijaos cómo se almacena. Quiero decir, al final estos centros de datos, como dice ahí, tienen un impacto ambiental, por supuesto. Y aquí habla de que Google, bueno, quería poner centros de datos en barcos flotantes o enviarlos al Círculo Polar Ártico. No sé hasta qué punto convertir el Círculo Polar Ártico o el Antártico en el trastero del planeta o lanzar centros de datos en barcos, que al final cada vez habrá más, que vayan por ahí a su rollo flotantes, pues no sé hasta qué punto puede ser lo más sostenible del mundo. Pero bueno, lo ideal sería tratar de buscar alternativas tecnológicas que pudieran permitir almacenar mucha más información en mucho menos espacio. Pero claro, os imagino que eso también se está trabajando en ello y algún día pues veremos cómo tiene su fruto. Fijaos, factores clave. Aquí habla de cosas importantes a la hora de tener en cuenta estos centros de datos, ¿no? Estas comunidades de servidores enormes que hay que almacenan todos nuestros datos. Aquí tenéis una serie de rutas, ¿vale? Del tráfico de la información. Estos servidores tienen que estar, bueno, acceso a electricidad barata sería ideal. Lo ideal sería que estuvieran en lugares fríos para ayudar a enfriar las máquinas, porque los servidores, como están trabajando todo el día, a todas horas, y se calientan una barbaridad. Y eso significa que hay que buscar un sistema de refrigeración. A veces un sistema de refrigeración de los propios servidores interno, además de un sistema externo que refrigere la habitación en la que están los servidores. Si no, al final estos servidores se calientan demasiado y esto afecta a su capacidad de almacenamiento, a su capacidad para trabajar, etc. Fijaos, centros de datos más grandes del mundo. Existen 10.000 centros de datos. Y fijaos qué superficies tienen, o sea, 130.000 metros cuadrados el Tokyo Corporation Data Center. O sea, bien. Y por número de servidores, Google tiene 900.000 servidores en sus centros de datos. Bien, ¿cómo viajan estos datos? Pues básicamente no penséis que van a viajar por satélite, ¿vale? Yo creo que ya sabéis a estas alturas que estos datos se transportan mediante cables de fibra óptica, ¿de acuerdo? Estos cables de fibra óptica son submarinos, ¿vale? Y básicamente cruzan los océanos de manera que es mucho más rápido y más barato. Y bueno, aquí pone que además tiene más capacidad y desde luego la tiene para transferir esa cantidad de información. Estos cables tienen que estar muy bien protegidos porque están a una profundidad bastante grande, donde la presión es bastante grande y además están sometidos a efectos, digamos, ambientales, efectos humanos de barcos, de anclas, de pesca, etcétera. Entonces, fijaos, tienen polietileno, que es básicamente un plástico que lo recubre. La cinta de tereftalato, aquí tenéis cables de acero, alambres, ¿vale? Para que esto sea resistente. Y bueno, barrera de aluminio, policarbonato, tubo de cobre, vaselina. Y aquí finalmente las fibras ópticas, que son los que permiten que se pase toda esta información, ¿vale? Mirad que aquí tenemos una serie de curiosidades. Entre ellas, sí, gracias. Entre ellas, que el primer cable submarino de cobre unía Francia e Inglaterra y se construyó en 1850. Un email puede ir y volver en un cable submarino de 6.000 kilómetros de largo en 60 milésimas de segundo. El 99% de las telecomunicaciones digitales se produce de esta forma. Algunos cables están a casi 8,5 kilómetros de profundidad, que son frágiles, de manera que se pueden producir incidentes y hay que mantenerlos, ¿vale? Y de hecho,
dice que estos cables son propiedad de grandes empresas, aunque Google tiene los suyos. El recorrido de los cables imita las rutas de los grandes buques de mercancías. Pensad que si hay que ir a repararlos es mejor que sean lo más accesible posible, ¿vale? Los barcos cableros encargados de reparar las averías deben estar siempre listos para zarpar y solucionarlas lo antes posible. Pero claro, hay que ir hasta donde está la incidencia y hay que repararla. Y los cables a lo mejor están a 8,5 kilómetros de profundidad y hay que tirar cable nuevo o hay que hacer algo ahí. O hay que subirlo, etcétera. Fijaos que estos barcos, que pueden navegar hasta 2000 kilómetros de cable, supongo, navegan a una velocidad de 1 kilómetro por hora. ¿Vale? 1 kilómetro por hora es bastante poco. O sea, tienen que estar meses y meses, ¿vale? Navegando para poner todos los cables en su sitio. ¿Vale? Aquí nos dice que el 75% de la información que se transporta son datos. Que ahora mismo las comunicaciones entre Europa y Sudamérica no tienen cable de datos, solo de voz, y el resto de cables tienen que pasar por Estados Unidos, y que se está buscando un sistema que no pase por Estados Unidos. Y aquí hay una serie de cables importantes o conocidos que se están utilizando actualmente. Vale, fijaos. La quinta V del Big Data básicamente es la visualización, o sea, visualizar para comprender. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero utilizar todos los datos que se están almacenando sobre lo que sea, sobre, por ejemplo, esto que hablábamos de Google o imágenes o lo que yo busco en Internet o lo que sea, pues todo esto tiene que estar bien visualizado. Muchas de las informaciones o muchos de los datos que yo almaceno cuando consulto o hago una búsqueda o consulto una imagen o subo algo a Internet se hace en texto y en cifras, ¿de acuerdo? Que luego eso se traduce en una imagen o lo que sea, pero yo al final almaceno texto y cifras. Si esto no tiene un entorno de visualización, no se puede utilizar, ¿vale? De manera que la visualización es muy importante, pues bien para ciencia, bien para hacer negocios o el que sea, ¿vale? Entonces hay que saber pasar de hojas de cálculo, por ejemplo, las de un Excel, ¿vale? A visualización. Por ejemplo, nosotros ya hemos trabajado en Excel y hemos pasado de tablas grandes a gráficos que nos presentan la información que hay en una tabla de forma mucho más precisa, de forma mucho más visual, la tenemos mucho más a mano, ¿vale? Esto es muy importante en el Big Data. Aquí os da una serie de... Os pasaré el enlace a la página esta, por si queréis visitarla tranquilamente. Aquí os da una serie de herramientas como Scoop o como Infogram, Data Wrapper, hay más, ¿vale? Para poder crear gráficos, visualizaciones, infografías, etcétera, ¿vale? Aquí nos dice básicamente que una infografía, pues una imagen vale más que 1000 palabras. De hecho, no para de lanzarnos este pequeño curso de Big Data, infografías, para que las veamos, ¿vale? Bien, aquí hay una infografía, etcétera. No sé si... A ver, ¿es esto la infografía? Sí, ¿vale? Elemental. Vale, sí, muy bien, elementos, vale, genial. Ok, herramienta de visualización, aquí hay una serie de herramientas, etcétera. Mapas inteligentes, ¿vale? Por ejemplo, FlyRadar, que los enseñé en la última clase que hicimos antes de irnos de vacaciones, que básicamente monitoriza los vuelos del planeta, ¿vale? Pues estos mapas inteligentes, por ejemplo, el que teníamos al principio, que os mostré en febrero sobre el seguimiento del COVID-19, estos mapas inteligentes básicamente es una manera de visualizar todos esos datos que se están almacenando en un mapa, de manera que se puede hacer un seguimiento en tiempo real de muchas de las cosas, ¿vale? Y esto permite, pues, una organización de la información mucho más, mucho mejor que simplemente datos y ya está, ¿vale? De hecho, mapas que salvan vidas. Fijaos que se puede monitorizar cuál es la temperatura de una zona en concreta, ¿vale? Y esa temperatura me puede a mí alertar en tiempo real de cuando se está sobrepasando de un límite normal. Eso quizás significa que tenemos un incendio. Y
antes de que avise a alguien, si yo tengo una serie de sensores que me permiten monitorizar la temperatura de una zona, puedo verlo en este mapa y puedo actuar de forma rápida. Esto es, fijaos, todo este Big Data nos sirve mucho, ¿vale? Para la vida cotidiana y sobre todo para ciencia, para bienestar social y sobre todo para negocios también, ¿vale? Las empresas también hacen mucho uso de este Big Data. Bien, pues finalizamos aquí este primer bloque de qué es el Big Data, cómo son estos datos, cómo viajan, dónde se almacenan y un poco qué significan, ¿vale? Y veremos poco a poco una serie en las siguientes clases, una serie de bloques, ¿vale? Que es cómo funcionan nuestros dispositivos, las aplicaciones que utilizamos, nuestra interacción, que es cómo generan los datos y los datos en el entorno global. Muy bien, pues nos vemos en la próxima clase. Espero que estéis todos muy bien y que esto os haya servido y hayáis aprendido cómo funciona el Big Data, si os suena haberlo escuchado, etcétera, ¿vale? Y en la próxima clase vemos el segundo bloque, ¿vale? Al final de todos los bloques, pues habrá que hacer una pequeña actividad con lo que habéis aprendido en este curso, ¿de acuerdo? Venga, hasta el próximo vídeo.